Los expertos han platicado desde hace mucho tiempo acerca de los distintos momentos en los cuales las personas trascienden al siguiente plano existencial. Esto se debe tal vez por la manera en la cual uno ha desarrollado su vida. Por eso algunas veces las personas al fallecer en ese momento trascienden y se van, según nos dicen aquellos que son mediums o aquellos que tienen la forma de ver cómo las personas están en el espíritu. Otras veces, cuando un espíritu, una persona tiene pendientes por cumplir en esta tierra o en esta existencia, se queda por un mes, 2 meses o una semana, días tal vez, y después trasciende. Cuando se trata de los espíritus de los niños, sobre todo de aquellos niños que están chiquitos, muchas veces estos ni siquiera saben que han dejado de pertenecer en forma física a esta tierra. Y esto genera que haya muchas manifestaciones, como ya hemos platicado en distintos casos, tanto en casas, en hospitales, en escuelas, en parques, donde se logran ver estos espíritus. Esto es realmente normal, podemos decirle a los que conocemos del tema, que se den este tipo de fenómenos paranormales. Como les platiqué en una ocasión cuando yo me quedé en una casa a dormir y ni siquiera sabía que había fallecido uno de los niños que vivía allá, y yo pude percibir la presencia de este niño en sueños, y hasta que lo platiqué después me dijeron que sí, había un niño que había fallecido en ese sitio. Y bueno, y como les he dicho siempre, esto no tiene que ser algo realmente maligno, simplemente se trata de un ser que no ha sabido cómo ir al siguiente plano. Pues resulta que sobre este tema, hoy les cuento que una persona que se dedicaba a trabajar en una agencia funeraria, tenían distintas labores, entre ellas llevar la carroza, limpiar, acomodar, bueno, en fin, todas las labores que tiene que hacer en una funeraria. Y resulta que en esa ocasión esta persona llegó en su tarde de trabajo y desde el inicio se sintió extraño, algo no estaba bien. Pero bueno, como muchas veces nos pasa, hay un presentimiento que no podemos explicar el por qué. Pues resulta que en su turno le iba a tocar llevar a una persona que había fallecido, pero no sabía de quién se trataba porque estaba prácticamente llegando a su trabajo. Y cuando le dijeron que de quién se trataba, se dio cuenta que era el ataúd de un pequeñito. Entonces obviamente siempre nos sacude eso, ¿no? Pero pues era parte de su trabajo. Ellos muchas veces se acostumbran a eso, a trabajar con este tipo de situaciones. Resulta que le entregaron la caja con el cuerpo y él tenía que llevarlo a donde iban a hacer los funerales. Era un pueblo que estaba cerca de la ciudad relativamente, pero a la misma forma estaba lejos de la civilización, ya que él, al llegar al pueblo y preguntar por la dirección, era prácticamente una casa que estaba alejada incluso del propio pueblo. Se metió por una carretera o un camino un poco descuidado y estuvo manejando un par de kilómetros hasta llegar a una casa donde lo recibieron. Era una casa pues relativamente bien, podemos decir que era un tipo de rancho, y al llegar estaban esperándolo aparentemente por los papás de este pequeño. Él obviamente dedicó el trabajo que es bajar la caja con el niño, y le ayudaron para llevarlo al área donde iba a ser. Se dio cuenta que había muy pocas personas, tal vez unas 8 o 10 personas, todas adultas, y todo sombrío, estaba muy raro. Todos vestidos obviamente de colores oscuros, pero no había nadie llorando. Simplemente se trataba como de un día fúnebre, pero sin llantos. Y a él se le hizo bastante extraño. Sin embargo, pues llegó, entregó el cuerpo y en ese momento recordó que durante el camino varias cosas extrañas habían pasado. Obviamente, cuando venía manejando, siempre viene uno pues prácticamente atento a su camino, y él había tenido algunas situaciones
las cuales enlazó con esta situación de llegar a un lugar totalmente atípico. Dice que durante el trayecto sintió como algo estaba mal dentro de lo que es la zona donde está la caja, y él, al voltear, se dio cuenta que no había nadie, pero se le hizo extraño esta vibración, como la que nosotros podemos sentir algunas veces de que algo no está bien. Más adelante el carro había fallado un poco y no era normal porque era un carro prácticamente nuevo, y que esté fallando tampoco era mal, como que no quería llegar a su destino este pequeñito. Sin embargo, pues llegó, lo dejó en el lugar donde iba a ser velado, y pues se le dio acercarse al féretro y despedirse del pequeño. Algo que se le hizo muy extraño es que cuando abrieron el féretro estaba todo como ahumado, es decir, no se podía ver bien el cuerpo que estaba dentro. El cristal estaba extraño, pero tal vez él dijo, pues probablemente mis compañeros le pusieron un cristal que no estaba bueno, y pues simplemente se alejó, se persignó y regresó a su casa. Al día siguiente le preguntó a sus compañeros si ellos habían visto que el cristal no estaba bien, que estaba como manchado. Sus compañeros le dijeron que el cristal estaba en perfectas condiciones porque era parte del trabajo que ellos tenían que entregar, y no estaría bien entregar algo que estuviera sucio. Y se quedó así. A partir de ese día, varias situaciones empezaron a pasarle. En los siguientes viajes que tuvo, le parecía ver lo que podría ser el niño, o un niño que se paraba en la parte de atrás junto a las cajas que él llevaba, y él, cuando volteaba por segunda vez, se daba cuenta que el niño había desaparecido. Otra de las cosas que le empezó a pasar es que en su casa él tenía a su hijo, que era un niño pequeño también, y que empezó a platicar con un amigo imaginario. Se le hizo pues normal tal vez que un niño de pronto empiece a platicar o jugar con alguien imaginario, pero resulta que esto ya no calmó y siguió por mucho tiempo jugando y platicando, y se le hizo muy extraño. En una ocasión dice que le llamaron por su hijo para que fuera a su cuarto, para que los acompañara a él y a su amigo a rezar para dormir. Entonces ya empezó a hacer cuentas de que algo no estaba bien, y le platicó a un familiar lo que estaba pasando y todo lo que había acontecido desde que había llevado a ese pequeño a su funeral. Le dijeron que lo que había sucedido es que en esa casa aparentemente era una familia que no quería tal vez a ese pequeñito, y que simplemente estaban cumpliendo con llevarlo a descansar, y que esa falta de cariño que tenía la pudo sentir con él al acercarse a pedir por su descanso, y obviamente al regresar a su casa y ver que dentro de su casa había un niño, ese espíritu se quedó arraigado a ese lugar. Como les dije, no todo es malo, y en este caso el espíritu se quedó allá por mucho tiempo, hasta que su hijo creció, y tiempo después, poco a poco dejó de jugar o de hablar con ese espíritu o con ese amigo imaginario. Obviamente, cada semana le compraba veladora, hacían rezos por el pequeñito, por su descanso, y al pasar de los años, cuando creció su hijo, su familia fue ahora sí que quedando más grande, el recuerdo desapareció, pero a él nunca se le olvidó que ese pequeñito lo acompañó, tal vez por sentirse solo, y que al final pudo haber trascendido. Así que siempre pidamos por aquellos que de alguna manera no están descansando, y de esta forma nosotros podemos ayudar y pedir para que pronto trasciendan. Espero que les haya gustado el relato del día de hoy. Como siempre, les dejo saludos a mi hijo Cristian, a mi hijo Omar, y a ustedes les agradezco que me sigan en redes sociales. Búsquenme como Omar Villasís Oficial, donde estamos compartiendo varios tipos de temáticas, y desde luego en TikTok, donde cada noche subimos un relato nuevo. Omar Villasís Oficial, y espero que me puedan acompañar en el siguiente video. Hasta pronto.